Quiero hacer una refutación al pastor Rafael Vargas de un ministerio, no sé qué ministerio sea, lo desconozco, solo sé que es de un ministerio protestante, que él a través de sus videos se ha encargado de, pues ahora sí que, según él, de refutar al padre Luis Toro, pero por obvias razones, por cobardía o por ignorancia, ah, no lo hace de frente, no lo enfrenta cara a cara, no se atreve. Yo creo que tiene miedo, le teme a que el padre Luis Toro lo deje, pues como ha dejado a todos los protestantes, a todos los pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, que los ha hallado mentirosos, como dice el libro de Apocalipsis, que ha probado a todos los que se han dicho que son apóstoles, que son profetas, y los ha encontrado mentirosos. Y es por eso que este pastor Rafael Vargas a, a eso se atiene, a que el padre Luis Toro lo deje en mal, lo deje en ridículo. Y obvio, se le vayan las ovejas y se le vaya el diezmo, se le escape el diezmo. Porque cuando el padre Luis Toro enfrenta a un pastor protestante, muchos de sus seguidores de ese pastor, obvio, descubren la verdad de la palabra de Dios a través del padre Luis Toro. Y descubren la mentira de esos pastores que los han estado engañando por años. Pero bien, a través de este video, corto video, quiero hacerle una refutación al pastor Rafael Vargas, que según él dice que la sucesión apostólica no existe, ni ha existido, que es un engaño más de la Iglesia Católica. Dice él de la ramera. Pero pues bien, vamos a ver qué tipo de argumentos tiene el pastor para decir semejante barbaridad. No sé qué tipo de Biblia lea él, pero no ve textos bíblicos sobre la sucesión apostólica. No ve ninguna exegesis bíblica ni teológica, según él, para decir que existe la sucesión apostólica. Cuando Cristo vino a la tierra y edificó su iglesia, de entre sus discípulos eligió 12 y les dio autoridad y poder y un ministerio que cumplir: pastorear la iglesia. Con la expresión sucesión apostólica se indica en teología que los apóstoles, conscientes de que no vivirían para siempre y por voluntad de Cristo, estaban destinados a tener sucesores que continuaran su ministerio, su labor, el mandato que Cristo mismo les dio, con la misma autoridad que ellos recibieron de Cristo. En la iglesia solamente puede ostentar autoridad aquel que la tiene por derecho propio, es decir, Dios mismo, o aquel al cual le ha sido conferida, delegada. Cuando Cristo nombró a sus apóstoles, les confirió autoridad. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamados Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Eso lo podemos comprobar en el texto bíblico de Lucas 6, 13 al 16. Convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Lucas 9:1. Los apóstoles siempre tuvieron claro que su autoridad provenía de Cristo, quien les había nombrado apóstoles. Aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros,
como una madre cuida con cariño de sus hijos. El apóstol Pablo diciéndole a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Ellos habían sido enviados como el Padre había enviado a Cristo, con su misma autoridad. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Juan 20, del 21 al 23. Texto bíblico, pastor. Textos, citas bíblicas, no son palabras inventadas. No son textos inventados de la Iglesia Católica, ni del Papa. Son palabras del Evangelio, son palabras de Cristo. Eran los apóstoles quienes fundaban iglesias y quienes establecían las ordenanzas a ser obedecidas, ordenando con toda autoridad. Conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Hechos 16:4. Vemos cómo los apóstoles exhortaban y daban ordenanzas de lo que se tenía que cumplir. Ellos las transmitían, ellos las daban. En las cartas paulinas se ve como algo común a San Pablo ordenando en todas las iglesias. Y decía así, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 17. Por lo demás, que cada cual viva conforme le ha asignado el Señor, cada cual como le ha llamado Dios. Es lo que ordeno en todas las iglesias. San Pablo mismo ordenaba, como si Dios mismo los exhortara por la boca de San Pablo. Y era Dios mismo quien hablaba a través de San Pablo, por el Espíritu Santo. Solamente puede tener real autoridad cuando le ha sido conferida por alguien que a su vez tiene legítima autoridad. Si bien en la iglesia primitiva se ven casos en donde algunas personas tratan de apropiarse de una autoridad que no les corresponde. Sus actitudes son severamente condenadas por la Biblia. Ejemplos clásicos los vemos en las personas de Alejandro Himeneo y Fileto, quienes por su propia cuenta comenzaron a predicar doctrinas diferentes a las de la iglesia. Coincidencia con los protestantes, ¿verdad? Con las sectas protestantes, que unos van predicando el diezmo, el evangelio de la prosperidad, el arrebato, que no es bíblico. En fin, tantas doctrinas contradictorias entre ellos mismos, de una secta a otra, se contradicen. No tienen unidad en doctrina. Cada uno va predicando, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de... Así como yo soy de Billy Graham, yo soy de Armando Alducin, yo soy de Charles Taze Russell, yo soy de Smith, José Smith, el fundador de los mormones. Y así sucesivamente. Desconocieron la autoridad del colegio apostólico y fueron excomulgados. Excomulgados por herejes, por blasfemos y por apóstatas. Esta es la recomendación, hijo mío, San Pablo a Timoteo. Esta es la recomendación, hijo mío, Timoteo, que yo te hago de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate, penetrado de ellas el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron
en la fe. Ya lo habíamos dicho. Entre estos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar. 1 Timoteo 1, 18 al 20. Es lo mismo que pasa hoy en las sectas protestantes. Blasfeman en contra de la iglesia de Cristo. Por eso muchos son excomulgados por la iglesia. Así es. Son excomulgados de la iglesia y muchos solitos se auto-excomulgan por no saber lo que están diciendo, por no discernir lo que están diciendo, por blasfemar en contra y calumniar en contra de la iglesia católica, la iglesia cristiana, esa que Jesús fundó en Mateo 16, 18, sobre Pedro la roca. Vamos a ver la primera sucesión apostólica que sucedió y que nos muestra la Biblia. La primera sucesión apostólica que vemos en el Nuevo Testamento la tenemos en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. San Pedro declara que ha quedado vacante el puesto, el ministerio de Judas Iscariote, y plantea la necesidad de que alguien le reemplace. Uno de aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos eran como de unos 120. Y les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había ya hablado acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Conviene pues que entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a donde correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Hechos de los Apóstoles 1, 16, 17, 21, 26. Aquí vemos cómo los apóstoles, con la autoridad que Cristo les dio, les confirió, les delegó, ellos tenían la autoridad de elegir a quienes ellos consideraban sinceros, rectos, preparados. Aquellos que anduvieron con ellos, los acompañaban cuando andaban en la misión. Por eso es lo que hace la Iglesia Católica. Un sacerdote estudia 9 años, estudia filosofía, estudia teología, estudia escrituras, y aún así sigue estudiando. Pero cuando se ordena sacerdote, es cuando le imponen las manos el colegio episcopal, el Papa, sucesor de Pedro, el cual confirma a los hermanos, es decir, le impone las manos y le transmite el poder, les delega el poder, la autoridad que Cristo mismo le dio a él. Se los transmite a ellos. Esa es parte de la sucesión apostólica. Evidencia bíblica de la institución de los presbíteros con autoridad por medio de los apóstoles u otros presbíteros previamente ordenados, como hemos visto.
Está clarísima la conciencia que tenían los apóstoles de que el ministerio del apostolado no quede vacante. Posteriormente, este ministerio será desempeñado por los obispos. Los apóstoles también estaban conscientes de la obligación que tenían de que sus sucesores pudieran ejercer su ministerio de forma cabal, plena y total, de organizar iglesias y poner al frente hombres capaces, como ya se los había dicho anteriormente. Así vemos cómo en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra como una de las principales actividades de los apóstoles, que era fundar iglesias y designar en ellas presbíteros, los actuales sacerdotes. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14:23. Pastor, me he dado a la tarea de refutarle, no reírme porque no tengo por qué reírme. Simplemente me da pena, me da lástima en que usted, siendo un pastor de tantos años, no vea ni reconozca la sucesión apostólica, cuando está bien explícito y bien implícito en la Biblia. No sé qué Biblia tenga usted, lea usted, pero aquí lo tiene. Aquí tiene la sucesión apostólica. Que usted no lo reconozca, que usted no lo quiera ver, eso ya es problema de usted. Pero mi deber como cristiano, católico, es demostrarle con las Escrituras que la sucesión apostólica es bíblica. Y no solo bíblica, histórica. A través de la historia también podemos afirmar y comprobar desde el primer siglo cómo ha estado al frente de la iglesia un obispo. En el siglo I, en el II, en el III, en el IV, en el V, en el VI, hasta el siglo XXI. La iglesia de Cristo sigue en pie, porque Cristo mismo lo aseveró y lo aseguró. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de la historia, o hasta el fin del mundo, como usted lo quiera comprender. Así que, si tiene algo usted que refutarle al padre Luis Toro, hágaselo de frente. No le refute en sus videos, porque refutar en videos es fácil, pero refutar de frente sería de caballeros y de valentía. Se le reconocería esa valentía si usted lo hace de frente, pero no lo hace por dos obvias razones. Porque teme que el padre Luis lo deje en ridículo, y porque él teme que el padre Luis le quite a sus ovejitas y se las traiga al redil de Cristo y se quede usted sin diezmo. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Su amigo en Cristo, guerrero católico.